gracias por estar aquí, tanto a quienes están en convivio, en la sala aquí en Fundadores, como a quienes nos están siguiendo por streaming. Gran alegría poder iniciar esta mesa número 10 de ponencias. Cuerpo, política y pedagogía sería el rasgo transversal de los distintos trabajos. Y el primer trabajo es de Álvaro Iván Hernández, que está acá con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Pero también es de un equipo, ¿no es cierto? Es de Regina Gutiérrez, Hernán Darío Gómez y Candice Didonet, ¿no? Y el trabajo se llama De cauchos, encauchamientos y enmarañamientos en el proyecto Prácticas Artísticas para una Colombia más que humana, de los mundos de plantación a las marañas mundo, es el título. Así que te escuchamos. Yo los más o menos 10 minutos te voy a estar marcando el tiempo. No, pero ya está aquí, ya lo puede pasar. Gracias. Entonces, bueno, primero que todo yo quiero agradecer, yo vengo en representación de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, ¿no es cierto? Este proyecto además quiero agradecer al Banco de la República, estoy invitado por el Banco de la República de Manizales, quien gracias a ellos pues estoy aquí en este momento. Este proyecto hacen parte 30 investigadores de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes. Son estudiantes de pregrado de todas las áreas de artes plásticas, de artes visuales, de arte danzario, artes escénicas, performance, estudiantes de la maestría en estudios artísticos, estudiantes doctorandos del doctorado en estudios artísticos y profesores de todos los proyectos curriculares. Y el proyecto se hace alrededor de unas proposiciones que yo hago en las cuales nos vamos juntando todos los investigadores en relación a relaciones entre performance y ecología, proposiciones acerca de cómo interrogar las artes en esta época de cambio y transición ecológica digamos, qué preguntas es necesario hacerle a las artes un poco desde una perspectiva más humana. Entonces, la presentación, empiezo entonces voy a leer. Nuestra presentación tiene el nombre de un proyecto en curso e inacabado y por lo tanto tiene la fuerza de esta continuidad, incertidumbre e inacabamiento. Prácticas artísticas para una Colombia más que humana, de los mundos de plantación a las marañas mundo. No presenta los resultados sino la reunión de principios, movimientos de pensamiento y procesos de experimentación. Si por experimentación se entiende, siguiendo a Blackman, las estrategias inventivas para producir formas particulares del reto. Piensen en el proyecto como una serie de proposiciones que mueven un ámbito de experimentación, también como un taller de procesos cotidianos de deshacer lo que el saber asienta, tratando de llenar los orificios y fisuras para un no saber que acepte plenamente los vacíos que a veces desvían y confunden. 1. Marañas. Marañas es el concepto fundamental del cual estamos trabajando para pensar en estas relaciones con lo más que humano. Maraña es una práctica, un método de ideación experimental y también una noción, un cortar junto a parte, un término que viene de Barat, o de diferencias sin separabilidad, pensando con Denis Ferreira Silva, de densidad ontológica. Siguiendo a Hermann y Guerra Solano, una noción que se mueve a contrapelo de las lógicas modernas y occidentales que pretenden controlar las marañas más que humanas a través de la reducción, la disección y la trivialización. Marañas permite traer la complejidad y una lógica de conjunción en la que los elementos interactúan. En las marañas no hay separación porque es todo un suceder al mismo tiempo. La idea de interacción, al igual que la idea de marañas, se alía con lo que yo llamo ecologías emergentes del dramaturgiano, un gradual encuentro de fuerzas improbables que suceden y se desestabilizan el proceso, abriendo unas líneas de fuga que se mueven hacia el no saber y hacia otros mundos y modos de hacer. De maraña viene enmarañarse, enmarañamiento, desenmarañar, enredamiento. Maraña tiene que ver o está relacionada con desorden, enredo, entramado, medianía, no mediación y un cierto tiempo, espacio
que llamamos medianía o entremedio. La maraña tiene una estrecha relación con la selva, digamos en la imaginación latinoamericana, por ejemplo, pero también habría que recordar este año de la vorágine, ¿no es cierto?, en el cual estamos. La selva aquí es una maraña de elementos indistinguibles que crean un conjunto multidimensional de atmósferas, escalas y relaciones. La selva no es una cosa, es una composición procesual de todo junto con no separabilidad, la indeterminación y la no secuencialidad. En últimas, selva es maraña. No se trata de desenredar la maraña, sino de seguir con la maraña. Seguir enmarañados, pensando un poco con el texto de Haraway de seguir con el problema, ¿no es cierto? Aquí seguimos en la maraña. Eso. Entonces, la segunda parte. Entonces, la primera parte tiene que ver con el concepto de maraña. La segunda parte es un poco ya en términos de lo que está pasando en el proyecto. El proyecto parte de un soporte maleable y dúctil que es la obra escrita para el teatro El silencio del salvaje, viaje interior por los laticíperos de la siringa. Los laticíperos son las estructuras del caucho por los cuales se secreta el látex, el caucho, ¿no es cierto?, la sustancia del caucho. La siringa es la especie del caucho, ¿no es cierto?, que se plantó en el Putumayo, Perú, Brasil, y que sobre las plantaciones de caucho, que es la variedad de Levea brasiliensis, y sobre el cual, digamos, en esta estructura de plantaciones que mueve los flujos de capital, digamos, y de la creación de las estructuras extractivas y del nuevo capitalismo y del capitalismo moderno y neoliberal es donde se asienta la obra. La obra de los laticíperos de la siringa se sucede en un territorio nunca nombrado, pero en todo caso territorio de la violencia extractivista en el sistema de plantaciones de caucho que tuvo lugar entre Perú, Brasil y Colombia. Lo que se moviliza es el hacer de la palabra a través de la propia materialidad del caucho, palabra que deviene con el paisaje en materia cauchosa y encauchada y que se va constituyendo en el curso de la obra en un ensamble de relaciones que se van tejiendo siempre en el entremedio de la aniquilación y el sentir cauchoso y paralizante de la plantación en el milieu del enredo selva. En ese entremedio se componen la homofonía y su bajo fondo o underscore polifónico en un sistema plantar de 18 árboles, cada uno empezando por el medio. Los laticíferos secretan acciones que movilizan una particular imaginación biológica y plantífera, a través y con la cual se configuran embrollos complejos de personas, plantas, plantaciones, animales, instituciones, mercancías, genocidios, esclavismos, movimientos del capital, humanos y más que humanos mundos, y en el trasfondo de la experiencia de ese mundo, las adherencias y pegajosidades cauchosas y el enredo de encuentros y desencuentros, movimientos de territorialización y desterritorialización que van configurando el espacio salvaje Brasil-Colombia. En el texto de la obra dramatúrgica, 18 árboles de caucho cultivados en una plantación extractiva hablan entre sí, intercalando sus propias existencias. Tanto la obra que sucede en ese territorio, los investigadores aquí hacen parte investigadores del Brasil, especialmente Candice Donet, una profesora del Brasil, y entonces el trabajo también se está usando como en la reelaboración de este paisaje, ¿no es cierto?, que se ha construido en principio a partir de las violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser de otra forma un poco? Los encauchamientos y los enmarañamientos. El hacer del proyecto se sintetiza en dos movimientos, los encauchamientos y los enmarañamientos, los dos imbricados en los tiempo-espacio afectivos que nosotros denominamos de la plantación y la maraña, sin querer separar el uno del otro, sino más bien intentando asumir sus entrelazamientos. El primero de los encauchamientos hace parte de una experiencia anterior al proyecto que se concreta en un video performance. Estas son imágenes de ese video. Los performance investigadores Álvaro Hernández, Regina Gutiérrez, en conjunto con el músico experimental Hernán Darío Guzmán, se dan a la tarea de encontrar variaciones en distintos registros a partir de relecturas de la obra. Después de releer y rehacer, encuentran modos de religar la obra escrita con la materialidad del caucho. Los performers colectan bandas de caucho de distintas dimensiones, colores y cualidades y exploran en un espacio céntrico de la ciudad de Bogotá, pero vaciado por la pandemia del coronavirus,
y en el medio del estallido social, qué es lo que el caucho puede hacer ahora y entonces, allá y aquí, para llegar a hacer algo más. Los performers se dan a la tarea de preguntarse en su hacer y qué es lo que puede hacer el caucho en este ahora jalado desde allá para la protesta y el movimiento de resistencia social. El proceso deviene a través del trabajo de exploración con propiedades del caucho, propiedades químicas del caucho que ahora pautan el movimiento. La elongación, la elasticidad y la resiliencia se van constituyendo en modos que podrían ser activados en el hacer del movimiento social y que nos sintonizan con el cambio del material en el encuentro de nuevos modos de hacer y dar lugar en un mundo por venir. El proyecto nos permite avanzar proposiciones, preguntas y rutas para pensar y hacer las prácticas artísticas y performativas en un horizonte otro cultivar, reparar y regenerar. Se trata entonces de retomar la obra de los partícipes y con ella hacer un movimiento de cultivo, reparación y regeneración a partir de prácticas artísticas otras que configuren un espacio distinto al de la plantación. Ese espacio que en todo caso las plantaciones de caucho fueron sembradas en la selva, ¿no es cierto?, devienen, digamos, una práctica reparativa y regenerativa de los espacios en los cuales se hizo esa siembra. ¿Qué tipo de siembras son necesarias hacer? ¿Qué modos de hacer? ¿Qué tipo de prácticas artísticas se configuran? Las relecturas se tornan en reescrituras, que son una manera de contar y componer diferencia a través de repetitivas vistas, aproximaciones, activaciones, pero en variación de un proceso que va encontrando multiplicidad en su propio movimiento. Cada variación encuentra una nueva sensibilidad que es distribuida diferencialmente sobre el material. Entre reescrituras estas reescrituras son lo que llamamos encauchamientos y las respuestas a estas movilizadas por distintos registros convergen para devenir enmarañamientos. En el haciéndose de las reescrituras van saliendo de la relación con el texto y el espacio tiempo afectivo de la plantación, tomamos su potencialidad como un agregado multiespecies y múltiple que reclama una práctica de realización de la gramática de la lengua. Ese esfuerzo de realizar el lenguaje potencia las escrituras y registros produciendo una gramática de la pluralidad o gramática del colaborando que intenta cambiar las prácticas a través de las cuales hacemos mundos. El proyecto de investigación que toma como partida el tiempo-espacio afectivo de la plantación va configurando en su proceso, el cual aún está en ciernes, una especie de agramática exploratoria que nos guía hacia un nuevo campo relacional que insinúa fuerzas de deterritorialización en ese espacio individuado llamado Colombia y Brasil. El territorio que se va desprendiendo y prendando desde nuestra perspectiva ya no distingue Brasil y Colombia, sino un hacer maraña y enredamiento. Estos modos de ser y estar en relación con otros mundos y seres nos permite aliarnos con el pensamiento indígena para ver que existen prácticas otras fuera de una tradición racional, aún prácticas científicas, por supuesto, transmitidas contando, narrando y a través de prácticas del vivir. Desde esta experiencia del vivir, la división entre naturaleza y cultura o ciencia y vida no tiene realmente sentido. La ecología emergente de las prácticas vinculantes que movilizan este territorio especulativo que nace en el proyecto y desplegadas en el entre Brasil-Colombia nos recuerdan al campo relacional que describe la científica de procedencia indígena Robin Wall Kimmerer. Hay algo así como una, comillas, cito, hay algo así como una red micorrizal que nos une, una conexión invisible de historia y familia y responsabilidad, tanto con nuestros antepasados como con nuestros hijos. Cierro comillas. Resistirse a los puntos de vista totalizadores de la ciencia y otras prácticas incrustadas en proyectos coloniales puede hacerse haciendo que sucedan o permitiendo que sucedan otras formas de estar juntos y de hacer juntos, algo que consideramos las prácticas artísticas pueden hacer emerger. Este nuevo territorio, campo relacional para el moverse y ser movido por proposiciones especulativas, va desprendiendo prácticas y técnicas para sentir y ser sentido, en lo que, citando a Moten y Harney, llaman la hapticalidad, la capacidad para sentir a través de otros para sentir a través de ti para sentirlos sintiéndote. Capacidad que resurge también del reconocimiento de la pura violencia encarnada o carnada y logísticamente organizada. En el desarrollo del proyecto, entonces
aquí hay unas imágenes. Este es un proyecto que está definiendo unos procesos artísticos en varios formatos a través del grupo de investigadores. Algunos tienen un formato de videodanza, otros de video performance, y se están creando dos performances, digamos, muy grandes que encuentran, que tienen, digamos, múltiples formatos vinculantes, ¿no es cierto? Sonido, performance, en lo cual participan actores, artistas visuales y demás, y que están, digamos, en una especie de integración de las artes, también con las ciencias, porque participan de ellos científicos, en los cuales ornitólogos, abejólogos, caminantes, especialistas en el páramo, porque es un proyecto que está alrededor, situado un poco en el territorio alrededor de la ciudad de Bogotá, y digamos preguntando un poco sobre esa relación que siempre ha habido pues entre la naturaleza y el hombre, y precisamente hablando de la reparación de esa continuidad naturaleza-cultura, pues en la cual, digamos, nunca debimos habernos separado. Estos son ejercicios de las prácticas artísticas. Estudios con hojas es un proyecto que se está haciendo, que dirige Candice Didonet desde el Brasil, que tiene varias dimensiones, entre esas una dimensión de lo que yo llama coreofotografía. Atrás hay unas imágenes que se llaman los desbordamientos, que son especies de trabajos entre el bordado del sonido y el bordado del tejido, ¿no es cierto? Entonces, que son hechas entre un músico que es además bordador y varias personas que bordan. Hay otras prácticas como, bueno, los ejercicios de pautas y demás. Esto es una cosa que está desarrollando una investigadora que está invitada de la Universidad de California, Regina Gutiérrez, que es parte del trabajo, que se llama Viviendo, Siguiendo, más o menos, Viviendo al Seguir, y que es parte de una cosa que se llama de una práctica que se llama los jardinamientos, que un poco se trata digamos, de la afectación digamos, de existir siendo permanentemente afectado digamos, por la intensidad del mundo. Es decir, cuáles son las líneas que aparecen y las formas de la intensidad, las gradaciones de la intensidad a través de las cuales uno puede seguir, las cuales uno no sigue por los hábitos, por las maneras en las cuales uno está, digamos, atrapado en el sí mismo y en sus formas digamos, de percibir el mundo. Y otro tipo de prácticas, estas prácticas de muy distinto tipo, en colaboración con artistas de todas las disciplinas. Estas prácticas están creando nichos concretos. Esos nichos son nichos conceptuales y nichos, digamos, en los cuales operan, por ejemplo, dramaturgias, escrituras teatrales, escrituras performativas, de muy distinto tipo, maneras de organizar el pensamiento desde prácticas diversas, y cada nicho de esos, entonces, por ejemplo, hay un nicho que se llama las inmersiones. Esas inmersiones tienen como la perspectiva de mirar desde, digamos, desde el propio afecto, ¿no es cierto? Y también desde abajo, porque una de las cosas que está haciendo el proyecto es digamos, ir hacia abajo, ir hacia la raíz, ir hacia el bajo común que llaman ¿no es cierto? Este texto que viene de la tradición afrodiaspórica, que se llama los abajo comunes, por ejemplo, pero nosotros estamos también en las proposiciones que vienen digamos, bajo partituras o bajo pautas, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces hablar desde este lugar? Y eso es todo, básicamente. Gracias. Bueno, creo que John Jairo Osorio Giraldo no está, ¿no? No. Entonces, vamos a tomar contacto por conexión con Jorge Andrés Orrego. ¿Está? Sí, lo tenemos a Jorge Andrés Orrego Chavarría, Pedagogía de los Cuerpos de Colombia. A ver si nos estás escuchando, Jorge. A ver, esperamos un segundito. Hola,
Ahí ¿Me está, escuchan? buenísimo. Sí, sí, te escuchamos perfectamente. No te vemos todavía, pero sí te escuchamos. Un segundito. Ahora sí, ahora perfecto, perfecto. Jorge, tenés 10 minutos, te escuchamos. Perfecto, están viendo mi pantalla. Sí, exacto. Se ve perfectamente. Gracias. Bueno, los escucho un poquito entrecortados. Si se llega a entrecortar, me avisan por el chat. Bueno, buenos días para todos y todas. El día de hoy les traigo la ponencia El teatro como escenario que posibilita la resignificación de los cuerpos en la sección de Pedagogía de los Cuerpos. Mi nombre es Jorge, yo soy nutricionista dietista, especialista en nutrición infantil. Actualmente me encuentro terminando una maestría en educación con énfasis en pedagogía social. Les hablo desde la ciudad de Medellín y soy actor de teatro aficionado hace más de 15 años. Actualmente pertenezco al grupo Sinfín Teatro CES de la Universidad de Medellín y bueno, por acá está pues mi grupo de teatro. Lo que les voy a presentar hoy es un poco el resultado de todo un proceso investigativo de maestría en educación, pero también de muchos años haciendo teatro. Quiero empezar con este pequeño poema que surge de mi investigación y es Infinito horizonte, desbordadas orillas, abundante sustancia, indomable caos, furiosa marea, mi cuerpo. Mi pregunta como nutricionista siempre fue por un cuerpo biológico, un cuerpo orgánico que respondía a todo un tema de interacciones de calorías y nutrientes, pero en el proceso me desacomodo con esta profesión un poco y encuentro en el teatro y en la pedagogía una forma de resignificación del cuerpo. Para empezar, tenemos que partir, la existencia es en primer lugar corporal. Es difícil pensarnos fuera del cuerpo, nos ata a la tierra, al espacio, al tiempo, al azar, a los acontecimientos, es decir, un cuerpo en presente. Acá hay un contexto importante. Yo soy una persona que habita un cuerpo grande y traigo esta cita de Richard Sennett: la sociedad occidental ha tenido un problema persistente a la hora de honrar la dignidad de la dignidad y la diversidad de los cuerpos. Como sabemos, estamos en un sistema de moldes, de cánones estéticos, donde finalmente se llegan a unas violencias estéticas con un enfoque de género importante, donde las mujeres son las principales receptoras sin fuera pues como los hombres. Es importante entender que un tema biológico responde a una construcción sociocultural propia de la temporalidad y situaciones coyunturales históricas de los sujetos que habitan ese espacio y tiempo en ese lugar determinado. Acá vemos, y un poco en mi proceso de investigación, pude hacer una síntesis un poco de la historia del cuerpo en Occidente y cómo la percepción de un cuerpo griego o que lo que nos muestra la literatura, porque el arte se convierte en esos reflejos o en esas representaciones de lo que fue el cuerpo en un momento determinado. Entonces, como en Grecia, vemos son cuerpos de hombres principalmente, cuerpos fornidos, cuerpos atléticos. Luego, con la aparición del cristianismo, aparece el cuerpo de la mujer, pero el cuerpo de la mujer a través del deseo, del pecado, luego un cuerpo que se tapa, un cuerpo que se esconde, luego llegamos a la Revolución Francesa, es decir, cada momento y cada hito histórico ha traído una idea, ¿cierto? Un código de valor acerca de los cuerpos.
Entonces, Butler nos dice en su libro Cuerpos que importan, que si uno reflexiona realmente sobre el cuerpo, no existe ningún posible perfil de cuerpo. Hay pensamientos sobre el cuerpo, sistematicidad sobre el cuerpo, quiere decir que nosotros no podemos pensarnos el cuerpo sin la cultura. El teatro nos permite comprender el cuerpo como ese vector semántico por el cual construimos nuestra relación con el mundo y nos posibilita atribuir significados. Cuerpo que se vive y se narra como experiencia, no como instrumento. Como les decía al inicio de la presentación, por mucho tiempo hice teatro, pero no tenía esta pregunta por ese cuerpo. Cuando llega la pedagogía, lo que hace es mostrarme cómo ese espacio se convierte en un potente espacio de resignificación de la corporalidad. Yo venía de una formación de las ciencias de la salud, donde un cuerpo grande es un cuerpo enfermo, ¿cierto? Per se, hay un currículo oculto a los nutricionistas, no nos lo dicen puntualmente, hay un cierto número hacia arriba, es un cuerpo que tiene que bajar de peso, es un cuerpo que no es válido, es un cuerpo que está en estado de alerta en nombre de la salud. Entonces me encuentro en ese espacio escénico, esa posibilidad de reconocer, pero además de reconocer, habitar una diversidad corporal. Acá tenemos 3 montajes que hemos realizado con este grupo de egresados que les contaba de la Universidad CES en Medellín. El teatro como escuela del cuerpo y la corporalidad. Entonces, en esta propuesta de investigación, es una propuesta narrativa biográfica donde Jorge, como un sujeto grande que hace teatro, pero además que es nutricionista, encuentra en ese escenario la posibilidad de vivir una experiencia corporal que le permite una formación de identidad frente a su habitancia en el mundo. Em, Acá es importante estos 2 conceptos, cuerpo y corporalidad. Esa corporalidad hace referencia a la experiencia subjetiva que tenemos en relación al cuerpo. La pedagogía de los cuerpos posibilita la configuración de identidad de los sujetos y sus cuerpos, permitiéndoles inscribirse plenamente en el marco de significado. Esto para mí fue un proceso terapéutico, pues para mí, pero el planteamiento que ya vengo haciendo, finalizando la investigación, es cómo ese teatro se convierte en esa herramienta de habitancia, o sea, en esa herramienta de estar en presente, porque las artes escénicas son cuerpo primero, y ese cuerpo es un cuerpo en presente. Entonces, la escena permite el reconocimiento de una identidad que se construye desde lo corporal, de un archivo orgánico de nuestra historicidad que se convierte en código, en inventario y recopilación de infinidad de mensajes que se traducen en señales, palabras y gestos, donde el espacio escénico solo hay cuerpos, no jerarquía de los cuerpos. Em, He venido un poco trabajando como nutricionista también en esa lucha de reconocer la diversidad corporal, de que los cuerpos diversos existen y en el escenario he podido materializarlo. He podido configurar esas representaciones y esas diferentes formas de ser y habitar el mundo. Entonces, bueno, esto era un poco lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Muchas gracias y seguimos, dejamos las preguntas, observaciones, comentarios para el final, si les parece, y le damos lugar a Diana Paola Torres Segoviano, que creo que está también en conexión. ¿Estamos? ¿La tenemos? No sé, Diana, si nos escuchás. Yo sí, no sé si ustedes me escuchan a mí. Perfectamente, perfectamente, Diana, sí. No te vemos todavía, un segundito.
Apenas te veamos, te avisamos. Ahí está, buenísimo. Te estamos viendo a vos y tu PowerPoint. Así que adelante, adelante. Yo a los 10 minutos te indico. Gracias. Muchas gracias, gracias. Primero, qué dicha estar en este festival. Muchas gracias por aceptar esta ponencia. Gracias. Y como no soy capaz de hablar sin disgregarme, tengo que leerla porque si no me paso de los 10 minutos. Entonces, les voy a hacer esta lectura dramatizada. En torno a lo vivo, propuestas de intervenciones performáticas desde los márgenes. 1. Estar juntas. Configuración de microcomunidades de afecto y empatía. Hace 5 años creamos el proyecto Taller en torno a lo vivo como una manera de hacer dialogar 3 ejes de investigación que han impulsado nuestros procesos creativos en la última década, a saber, los planteamientos estéticos y discursivos de las teatralidades expandidas y el arte contemporáneo, la participación política de las mujeres en la esfera pública y privada y finalmente las relaciones de reciprocidad con la vida y lo vivo. En los últimos 3 años hemos hecho convocatorias dirigidas específicamente a mujeres para participar en el proyecto Taller en torno a lo vivo. Este proyecto contempla 2 etapas. La primera de ellas es un taller donde a través de estrategias de creación propias de las teatralidades expandidas, ponemos en relación conceptos tales como mujeres territorio, feminismos comunitarios, relaciones de reciprocidad con la naturaleza y lo vivo, a fin de generar un espacio de poder, reflexión y afectividad femenina. En la segunda etapa nos dedicamos a la producción de intervenciones performáticas en espacio público, principalmente en espacios naturales que están en peligro de desaparecer a causa de la urbanización. Para los fines de esta ponencia analizaré una experiencia en particular. Se llevó a cabo el año pasado con el apoyo de la Universidad Iberoamericana en vinculación con el grupo de activistas urbanas Tequitl y ha sido hasta ahora nuestra experiencia más prolongada en el tiempo con una duración de 10 meses. Proponemos una ponencia donde resalten las voces de las mujeres que hicieron posible esto y las voces testimoniales de quienes vivieron la pieza a modo de testigos, espectadores, pasajeros. Que sea pues una suerte de polifonía donde nuestras voces tejan nuestra experiencia. El grupo Tequitl está conformado por vecinos de la colonia La Cañada. Son un colectivo de activistas urbanos que trabajan desde hace años en defensa y recuperación de un área natural protegida, ABA, en Santa Fe, al sur de la Ciudad de México. Son mujeres, esto es la periferia de la Ciudad de México. Son mujeres y hombres que han plantado más de 500 árboles, quienes se reúnen cada fin de semana de manera voluntaria para realizar trabajos de limpieza profunda en la ABA. Aquí cabe describir que el territorio del que hablamos tiene una extensión de más de 1 kilómetro de árboles y plantas que bordean el río Becerra. Se conoce como el sendero al camino que por un lado da a las barrancas que han sido urbanizadas y por el otro acompaña al río. El río está totalmente contaminado y sus aguas negras, dependiendo de la época del año, pueden ser muy pestilentes. Rosaura, su cuñada Sandra y la madre de Rosaura son 3 mujeres del colectivo que en los últimos 3 años han tenido una participación constante y permanente. Fueron ellas, junto a Olivia y a Jacqueline, vecinas del sendero con quienes trabajamos de febrero a octubre del año pasado en la creación de Cuando río, cuando canto, cuando lloro, el río está dentro de mí. La intervención performática que presentamos 9 veces haciendo un recorrido por el sendero. Rosaura, Sandra y Sofía, la madre de Rosaura, nos permitieron recorrer el sendero a través de su profundo amor a los árboles, a las flores, a la tierra y al río que, aunque repleto de basura maloliente, conserva su dignidad y su fuerza. Ha sido la fuerza del río, la sabiduría de los árboles, las voces del río y el murmullo de todos los seres sintientes que habitan el sendero quienes nos posibilitaron sentipensar la vida y lo vivo. En torno al río, de a poquito, nos fuimos haciendo una microcomunidad dentro de una comunidad mucho más grande. Quien esto escribe vive a 2 horas del sendero y de no haber sido por mis compañeras jamás hubiera aprendido a querer un río hediondo. En torno al río bailamos, cantamos, meditamos, comimos, lloramos, reímos, nos abrazamos, jugamos y nos lamentamos cada y que luego de un día de trabajo del colectivo Tequitl, el sendero amanecía de nuevo lleno de basura y cascajo. Las comunidades, como señala Julieta Paredes, surgen en cualquier parte. La nuestra lo hizo por 10 meses continuos a las orillas de un río que paradójicamente lleva la vida y la muerte.
Cuando decimos comunidad, bueno, ahí hay una nota larguísima de Julieta Paredes, esta activista y artista antropóloga boliviana, no voy a leerla porque es larguísima, pues ahí la tienen. Las comunidades, como señala Julieta Paredes, surgen en cualquier parte. La nuestra lo hizo por 10 meses continuos a orillas de un río que paradójicamente lleva la vida y la muerte, ya lo había dicho. Consideramos que las comunidades, además de poder surgir en cualquier parte, no están supeditadas a una temporalidad específica. De tal manera que proponemos que en este proyecto configuramos comunidades efímeras que nos ayudó a crear y montar cosas como una cocina comunitaria para el festejo final de las intervenciones con el señor Alfonso, que nos ayudó a poner un columpio sobre el río cada vez que nos presentábamos, porque en el sendero una llanta que hace de columpio se vuelve un objeto muy codiciado. La vimos desaparecer de un día para otro. Diana, Diana, sí, si sí. querés, tenés unos minutitos más, digo, para que no corras, ¿eh? Bien, Estés más maravilloso. sí, estés más tranquila, dale, dale. Bueno, gracias, gracias. Yo lo hice medido, 10 minutos y estaba a tiempo. Bueno, gracias, gracias. No, a vos, a vos. Establecimos comunidades efímeras con el señor Francisco, fundador del colectivo Tequitl, quien con su generosidad sin freno, de vez en vez, se aparecía con atole y panes, o frijoles, o arroz, o agua de frutas. Hicimos comunidad con los testigos, espectadores, pasajeros, quienes al término de las presentaciones se sentían parte de la intervención y se quedaban a platicar y a reflexionar sobre las posibles acciones para mejorar el sendero, sobre el cambio climático, la política del país, los problemas ambientales del mundo, etc. Para finalmente mirar de nuevo su sendero y su río. Nuestro público fueron casi exclusivamente habitantes y vecinos de La Cañada. En estas conversaciones, como en el proceso mismo del proyecto, hubo múltiples desacuerdos. Nunca fue el objetivo llegar a consensos, pero incluso en nuestras profundas y radicales desavenencias, encontramos que a pesar de nuestros irreconciliables puntos de vista, podíamos seguir activando la pieza. Quizás porque, como señala la filósofa española Marina Garcés, nos quedaba siempre una expresión última de utopía. La idea de comunidad, incluso la más negativa y vacía de toda positividad, arrastra consigo el anhelo y la nostalgia de la presencia plena, de la fusión o de la comunión en un tiempo sin tiempo, en un espacio transparente. El pensamiento de la comunidad es la última expresión de la utopía planetaria, de la aspiración a la idea de una humanidad finalmente reunida consigo misma. Se cierra cita. Nos parece que en este sentido último de comunidad nos acompañó a lo largo de 10 meses y pensamos que este fenómeno no escapa a un tiempo concreto que nos toca habitar, en donde, si bien los discursos de los poderes hegemónicos siguen manteniendo un amplio control de los medios masivos de comunicación, cada vez es más posible establecer diálogos y discursos sin la pretensión de ser totalitarios o universales. Podemos ser comunidades anfibias, recuperando el concepto de lo anfibio, como lo advierte la antropóloga Rita Segato. Podemos reunirnos en torno a una pieza performática como efectivamente sucedió, mujeres pro y en contra del aborto, mujeres de las llamadas derechas e izquierdas, mujeres cristianas radicales y católicas laxas, mujeres pro y en contra de la prostitución. Creamos comunidad y múltiples sentidos habitando el sendero. Obliteramos las miradas únicas y el privilegio de tener la razón, tal y como apunta de nuevo Garcés, se abre cita. Aunque el mundo global no ha borrado las desigualdades sociales, sino que las ha extremado, sí que ha anulado el privilegio desde el que mirar el mundo y el monopolio de las capacidades para interpretarlo y crear sentido. Los lugares se han multiplicado hasta el punto que parecen haber desaparecido y las capacidades se han diseminado. ¿Quién habla? ¿Quién piensa? ¿Quién crea? Más allá del espejismo unitario de la globalización y sus productos de mercado, hoy no sabemos desde qué garaje, barrio o idioma se están creando herramientas para construir los sentidos de la realidad. Pensamos que el nuestro fue una manera de construir nuevos sentidos de la realidad. 2, las voces del sendero, entrelazadas en reciprocidad con lo vivo. Para nuestra sorpresa, las mujeres que defienden, cuidan, limpian y reforestan el sendero mantienen una relación con la naturaleza tan íntima que nos recuerda en cierto sentido a los planteamientos de algunas pensadoras y activistas como Moira Millán, Huaychafe Mapuche, que plantea que no existe distinción entre la vida humana y todo lo demás que en la tierra preexiste a la humanidad. Abre cita.
Las mujeres mapuches decimos, a través de mí está hablando el cerro, a través de mí está hablando el lago, a través de mí está hablando el río. Somos ese río, somos esa montaña. Se cierra cita. Rosaura, Sofía, Sandra y Olivia entablaron diálogos silenciosos con el río y con los árboles del sendero, y juntas encontramos la manera de evidenciar estos diálogos performáticamente. Con el paso de las semanas, sus cuerpos se fueron mostrando cada vez más seguros, cada vez más abiertos y receptivos a los juegos escénicos. Sus voces solían ser pequeñas al inicio, pero conforme se fueron apoderando de sus propios discursos, sus voces pasaron de inaudibles a potentes, firmes, seguras, confiadas de narrar sus propias historias y de plasmar a través de sus testimonios la historia del sendero. Sus voces dieron cabida a la voz del río y a todo lo vivo que impregna ese escaso kilómetro que le disputa su derecho a existir a la urbe. Observamos en las compañeras del sendero el proceso de transformación en la ejecución de sus movimientos, la manera de corporizar sus pensamientos y la forma de articular su palabra como una nueva conducta restaurada. A saber, lo que entendemos como conducta restaurada lo tomamos de dos teóricos mexicanos, Marta Toriz y Antonio Prieto Estambó, y pues aquí está la cita. Estando juntas, aprendimos una manera diferente de estar y ser presentes. Estando en diálogo constante y acompañadas, las formas de cómo hacer y de cómo decir se fueron convirtiendo en conductas restauradas que transmitían algo cercano a una especie de fortaleza colectiva. Recuperamos testimonios de algunos espectadores quienes al término de las intervenciones nos compartieron sus puntos de vista. Muchos de estos testimonios en un primer momento de la espectaduría dan cuenta de la capacidad de relegar en las mujeres performers la capacidad de agencia. En un segundo momento, su percepción como espectadores les llevaba a procesos autorreferenciales invocando su propia capacidad de accionar sobre lo que conciben como el mundo de lo natural, la naturaleza, lo que está vivo y en muchas ocasiones sobre la vida misma. Proponemos que Rosaura, Sofía, Olivia y Sandra mantuvieron una conducta restaurada lo suficientemente potente en defensa del territorio del sendero que como iniciadoras de un rito fueron capaces de convocar otras corporalidades colectivas para habitar y transitar por el espacio natural del sendero. Es decir, estas mujeres corporizaron un deseo de transformación que fue capaz de convocar a los testigos, espectadores, pasajeros. Esto nos hace pensar en la idea de implicación de la realidad de Marina Garcés y en su planteamiento sobre que antes de transformar la realidad hay que hacerla transformable. Las compañeras del sendero echaron luz a sus propuestas de transformar su entorno inmediato y esto que moldearon en sus cuerpos y voces como conductas restauradas impactaron a quienes hicieron comunidad con nosotras en sus roles de espectadores. A continuación, y por último, haremos referencia a comentarios de las personas espectadoras que podrían ubicarse en lo que llamamos el momento de la espectaduría, donde se delega la capacidad de agencia a las performers, y estas me las salto porque ya es un montón, y casi que voy a terminar citando como dos testimonios en particular, que como esta era una parte muy, muy importante de nuestro proceso, en donde abríamos siempre como un diálogo muy, muy largo y una convivencia, un convivio. Aquí, maestro Dubati, que nos ha enseñado eso, un convivio con los espectadores, y de aquí recuperamos un montón de testimonios que, bueno, hacen parte como de otra pieza, pero les voy a leer antes nada más un fragmentito que dice Marina Garcés, abre cita, para hablar de este poder de autoconvocatoria que tienen las piezas. En toda creación, en toda idea verdadera, se produce el efecto de una autoconvocatoria. Toda idea verdadera abre el campo de un nosotros recorrido por la inquietud de lo que no podemos ser consumidores, ni espectadores, ni especialistas. Una inquietud que solo podemos compartir y transmitir. Este es el efecto de la toma de posición. Y esta es la toma de posición que queremos compartir. Esta toma de posición que hicimos tanto nosotras como hacedoras, pensadoras, sentipensantes y la gente que nos hizo favor de acompañarnos en lo que pudimos hacer. Voy a terminar con una cita que me parece como muy, muy importante, que es un testimonio de una bióloga que nos acompañó y que se sintió muy, muy conmovida al término de la pieza. Yo en algún momento perdí la esperanza, justo de cómo lo dicen, de no ir contracorriente. El ver que hay poquitas personas y de esos granitos, o sea, se puede hacer un tanto, wow, me dieron ganas de llorar. O sea, yo soy bióloga y de verdad en algún momento, o sea, hasta mi profesión me hacía llorar. El ver que pues justo nadie le da importancia a todo esto que es la vida, por lo que estamos aquí. Entonces, el ver personas de mi barrio
personas que no estudian la naturaleza, pero que están interesadas, que aman la naturaleza, que aman la vida y se toman el tiempo, la energía, el esfuerzo de hacer todo esto para concientizar un poquito, lo es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Diana. Bueno, tenemos unos minutos para conversar sobre las ponencias. Lo que quería preguntar, John Jairo Osorio no está, no llegó más tarde, no hay, listo. Entonces, podemos charlar sobre estas tres ponencias. Algo que les quería comentar, tenemos que terminar sí o sí 10:40 porque va a haber una presentación de libro acá en el hall de Camilo Casadiego. Entonces a las 10:40 tenemos que terminar, pero tenemos un ratito, unos 20 minutos, así que no sé si hay alguna pregunta para alguno de los expositores. Acá hay una. Adelante, adelante. Sí, me gustaría. Muy buenos días. Buen día. Me gustaría preguntarle al maestro allá, cuando habla de la maraña, esa maraña lleva también al misterio y envuelve el cuerpo humano en ese misterio a través de una construcción, una deconstrucción teatral o antiteatral. Desde la perspectiva, el cuerpo puesto en la naturaleza, como lo planteó en alguna época también Schopenhauer cuando ponía el cuerpo referente a la naturaleza, qué es la naturaleza para el cuerpo y qué es el cuerpo para la naturaleza. Entonces, ¿cómo sería ese misterio de esa maraña en el cuerpo humano? Y también evocando, por ejemplo, la vorágine, cuando se pierde Arturo Cova con Alicia en la maraña de la selva. ¿Qué representa esa maraña como misterio para el cuerpo humano? Muchas gracias. Ok. Yo quería, antes de responder la pregunta, una anotación. En la presentación, lo que estamos trabajando en el proyecto son series, en muchos casos series que vienen desde la obra de los laticíferos y que empiezan a hacer resonancias, empiezan a vibrar de manera distinta y empiezan a crear disonancias y a cambiar el paisaje, ¿no es cierto?, de la obra inicial. Estas dibujos son hechos en una conversación mía con una dibujante, artista plástica que se llama María Camila Largo. Entonces todas estas imágenes son ellas trabajando esa idea de maraña que se está nombrando en el proyecto. Entonces, solo para que tenerlo en cuenta, que ese es un trabajo también que está ahí presentándose en esa serie de disonancias que están sobre la obra. En relación a, hay como un concepto ligado a la maraña, que es el concepto, si se quiere, que es el concepto de intracción. En el concepto de intracción, que es un concepto que viene de una filósofa que se llama Karen Barad, que también es física cuántica, ¿no es cierto? Entonces el concepto de intracción quiere decir que los sujetos no existen antes, no son predeterminados, sino que existen solo en el momento de las relaciones. Son constituidos en la relación. Entonces, la maraña, el espesor de la maraña que crea la multiplicidad de conexiones y relaciones, un poco digamos, sería una versión, digamos, del rizoma, pero digamos en una versión mucho más espesa y densa, tal vez, ¿no es cierto?, mucho más conectada y además mucho más cercana a nosotros en ese sentido también. O digamos a una imaginación biológica que tiene que ver mucho, por ejemplo, con ese misterio de la vorágine, ¿no es cierto?, pero también el misterio de ciertos tipos en los cuales se ha contenido ciertos tipos de violencia, ¿no es cierto?, que han sido invisibilizados precisamente por la maraña y que empiezan a ser descontenidos para poder hablar, digamos, de esos ductos y de flujos, ¿no es cierto?, en los cuales las materialidades de lo vivo, lo muerto, lo inexistente, lo misterioso, lo indeterminado y todo ese tipo de procesos empiezan a darse lugar. El asunto ahí, ¿no es cierto?, que ahí hay una dimensión de la corporalidad que es muy distinta
a lo que sería la dimensión de la corporalidad de las plantaciones que está envuelta en los flujos del capital. Entonces, ¿qué tipo de flujos están aquí? ¿Qué tipo de flujos se mueven? Un poco lo que estamos investigando también en términos de la misma noción de performatividad, de performance, de la práctica teatral como tal, de las dramaturgias, es que emerge, digamos, un tipo de corporalidad también distinta y que es necesario pensarse el cuerpo de maneras distintas. Por supuesto, pues la obra del maestro Duati, por supuesto, también es parte de toda la noción de convivio, de comunalidad, de colaborando y colaboraciones que permean precisamente hacer con otros, ¿no es cierto? Esta comunidad que aparece y emerge, pero que esa comunidad nunca es solo humana. Y las artes lo saben a todo momento, ¿no es cierto? De todas las agencias distribuidas y diseminadas en el hacer artístico y en las prácticas artísticas están, digamos, pero al mismo tiempo las preguntas son sobre las artes, porque las artes también han reproducido formas coloniales, formas, digamos, de la jerarquías, muchos tipos, heteropatriarcales y demás, y etcétera, etcétera. Entonces, también es una interrogación acerca de las artes y de los propios escenarios artísticos. Es decir, los escenarios en los cuales hemos hecho son suficientes hoy en día, por ejemplo, o qué tipo, en los ejemplos de los ríos que nos habla Diana, pues ahí está, ¿no es cierto?, toda una distribución en otro tipo de escenarios, ecologías en los cuales digamos, el empoderamiento de los sujetos, de las subjetividades es completamente distinto y desborda esa separación, ¿no es cierto?, de naturaleza y cultura. Ahí es donde creo que estamos y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, también pensando como en cómo hacer eso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Hay una más. Adelante. Buenos días. Buen día. Mucho gusto estar acá. He estado muy atento al desarrollo de las mesas y encuentro como un relato común a partir de lo que encuentro acá, y es lo que me atrevería a decir, el grito del cuerpo de la vida ante el fracaso de la modernidad. Ese me parece que es como una hipótesis o tesis, mejor tesis, que puede reunir las temáticas. ¿En qué sentido? Porque venimos de una tradición que nos disgregó y nos vende la fracturación, y el ser humano y la vida en el planeta es una y única. Y desde ahí el arte. Ayer, por ejemplo, el maestro Duati, que tuvimos la conferencia tan bella de Marco Antonio de la Parra, sí. Nos hablaba porque me fui muy emocionado con ese término, de la pereza fantástica. El mundo nos reclama pereza fantástica y no pereza útil, porque nos están volviendo inútiles en la pereza fantástica, porque ya no contemplamos el mundo, pasamos por encima siendo útiles, y en esa utilidad del mundo la volvemos nauseabundo y se nos está acabando. Entonces la gran utopía del siglo XXI desde el arte es cómo gritamos las nuevas utopías para restaurar la estética y la armonía del ser humano con nosotros mismos como subjetividades y de nosotros mismos con los seres sintientes que somos todos en el planeta. Dice Diana, los sentipensantes, que es el término que acuñó nuestro sociólogo caucano, ahorita mejor, Orlando Falsborda, para describir muy bien esa unidad que luego en Francia, el pensador francés Morand recuperó como las unidades complejas, donde nos llamaba la atención para que esa fracturación del pensamiento y del mundo, del ser humano, entre ciencias duras, ciencias hermenéuticas, ciencias de la... No, somos un solo conocimiento, que es conocer la vida, respetarla y generarla. Y el arte
Por eso el tema es muy, muy maravilloso, la tríada que proponen aquí, cuerpo, política y pedagogía, la PAI2, los PAI2, lo que nace desde los niños, cómo estamos en las nuevas generaciones. Desde la educación artística, por ejemplo, me parece maravilloso que se esté, porque es que es ahí donde vamos a generar los nuevos relatos, las nuevas sensibilidades, las nuevas percepciones. Ya no para como en el Titanic, que el barco se hunde y seguimos tocando la pieza magistral, hermosa, sino cómo sobrevivimos como comunidad humana en un planeta con otros seres sintientes. Son desgarradoras las imágenes que cuenta Diana en México y eso pasa aquí. Manizales, si ustedes los que han tenido oportunidad de venir 5 años atrás o de pronto el maestro Dubati que ha venido varias veces o los que vivimos acá, nuestro paisaje está gritando por la urbanización, hemos perdido bosques, los bosques se nos están muriendo, las aguas, estaba escribiendo un relato autobiográfico de cuando hace apenas, yo soy un hombre de 60 y pico de añitos ya, y mis paseos de niño era aquí a 20 minutos, las charcas cristalinas hermosas han desaparecido, o sea, es un fenómeno de la vida. Entonces, el arte tiene que comprometerse cada vez más con todas sus formas, sus exploraciones maravillosas. El maestro Dubati ha explorado en el Teatro de la Liminidad, creo que un inventario de más de 40 expresiones performáticas, bueno, todo lo que hay que hacer, pero yo diría que en ese neomito, esa fuente creadora que tenemos que tener, que es el gran cuerpo de la vida en el planeta. Entonces, felicitaciones porque eso tiene que incidir en el pensamiento y en el sentir del siglo XXI y si no, bueno, algo pasará. Muchas gracias. Gracias, a vos, a vos. No sé si hay alguna otra, a mí me gustaría decir algo y dale, después quería agregar yo también una pregunta. Adelante, adelante. Buenos días, la pregunta va para Diana. Nosotros con mi colectivo estamos gestando un proyecto que es dirigido precisamente hacia mujeres que han sufrido desplazamiento forzado, ¿cierto? Pero digamos, hay una situación desde lo metodológico pedagógico que es que digamos, entre ellas hay unas 3 mujeres que son digamos amigas y digamos como que crear esa idea de comunidad es mucho más fácil. Pero aún siento que, digamos, con las personas que son los talleristas y otras mujeres que se han ido uniendo a este proyecto, todavía no se ha logrado generar como esta fortaleza colectiva que tú mencionas, Diana, que digamos es a partir de una configuración de comunidad, pues que implica unas conductas restauradas. Entonces la pregunta puntual es, digamos, ustedes desde el proyecto que ustedes hicieron con estas mujeres, que digamos fueron mujeres bajo unos perfiles muy diversos, ¿cómo lograron al final llegar a esa construcción de comunidad en donde fueron capaces de compartirse sus experiencias, de llorar, de reír, de todo esto que implica crear una comunidad? ¿Cómo fue ese paso a paso, digámoslo, digamos como qué consejo nos podrías dar para lograr llegar a esa construcción? Bueno, jamás diría consejo. Muchísimas gracias por preguntarme. No tendría como consejo. Yo estoy como haciendo un proceso que tiene 5 años apenas investigándose. Entonces, hace parte de mi tesis doctoral. Entonces, no sé, todavía no llego como ni a conclusiones, pero yo diría, y por eso lo citaba mucho en esta idea de entender lo anfibio, como que podemos convivir teniendo pensamientos muy divergentes y es quizás, yo diría, las voces de la naturaleza las que permitieron que nos uniera, aunque suene muy pachamamesco, es que en realidad nosotras éramos muy divergentes. Acá vivíamos un proceso político muy encarnizado. Tenemos un gobierno de llamada izquierda, que eso podemos discutirlo muchísimo, pero eso existe en este país y ahora por primera vez estamos muy polarizados. Entonces las ideas de derechas e izquierdas permean en todas las relaciones. Es como muy difícil tener conversaciones sin caer en esas discusiones de, bueno, nuestro presidente todavía hoy, al que le decimos peje, entonces está la gente pejemaníaca y los antipejes y se vuelve una cosa muy difícil y complicada de discutir. Eso nos pasaba todo el tiempo, entonces había momentos en donde la divergencia era extrema
y en algún momento decidimos que quizás teníamos que dejar un montón de cosas al lado. Cuando yo decía esto de proabortistas y providas, es que eso también nos pasó muchísimo, eran peleas muy intensas, muy duras. Abandonamos la idea del consenso, me parece. Que salir de la idea de que tenemos que consensuar es importante, señalaría yo, y partimos de eso. No tenemos que estar juntas, pero no tenemos que tener nunca consensos. Quizás el consenso mínimo que pudimos tener fue pensar, bueno, ¿y cómo trabajamos las voces del río? O sea, nos centramos muchísimo en eso. Creo que ahí pudimos encontrar un punto de convergencia que no de consenso, que me parece que es diferente. Buenísimo. No sé si respondí, perdón. Sí, qué pena, ya, sí, muchas gracias, listo. Gracias, Diana. ¿Una más? O dale. Y yo también después quería hacer una. Buenos días al maestro de la mesa que tenemos en presencialidad. Lo que pasa es que no alcancé a escuchar, no recordé, no alcancé a escribirlo, pero quería que se pudiera pues ampliar un poquito el tema sobre familia, historia y otra palabra que había ahí, no sé, sociedad, no sé muy bien. Y sí me interesaría que si se puede dar un poquito de amplitud a ese entre líneas, me gustaría. Si no, pues igual, muchas gracias. Familia, historia y sociedad. Creo que estaban hablando de que primero dijo que la violencia desde el cuerpo puedo, yo lo resumí así, sí, o sea, es como si yo puedo sentir lo que tú sientes en el dolor, lo puedo compartir. Y vamos por ahí. Sí. Y luego habla algo sobre familia, historia y no sé qué. Y me llama mucho la atención esa entre líneas porque pienso que eso es clave en el sentido de que el dolor se vuelva tuyo, mío y de los otros, ¿sí? Entonces, por eso como que esa entrelínea me quedó sonando. Ok. Creo que hay un concepto que viene de este filósofo norteamericano que se llama Fred Moten, que él llama la hapticalidad, ¿no es cierto? Que está sembrado un poco en la teoría spinociana, ¿no es cierto?, del afecto, y que es la capacidad básicamente la capacidad de sentir a través de los otros y que los otros sientan a través de ti y ser sentido a través del sentimiento de los otros, ¿no es cierto? Es decir, las maneras en que el afecto se conduce a través de las corporalidades en esos espacios de comunalidad que dan origen al convivio, ¿no es cierto? Como ese movimiento de las energías de paz que hacen y movilizan los afectos, que en los términos de ellos lo llaman estudio. Estudio es no solo lo que pasa en las universidades, no solo es lo que pasa en los ríos, es lo que pasa en las comunidades, cuando se junta la gente, cuando hablan, cuando jugamos, cuando hacemos con otros de las muy distintas y diversas formas en las cuales. Y ayer precisamente creo que el maestro Cartoon hablaba de cómo esas cosas se han ido perdiendo cada vez más y cómo es cada vez más difícil juntarse con otros. Y en la academia ni se diga, la academia, digamos, es perversa también en las individualizaciones, en las formas en las que, yo hago conmigo, yo hago esto, yo hago. Entonces hacer ese tipo de colaboraciones que en últimas que son crear, digamos, familia, pero familia en el sentido, digamos, extenso, en la familia, no sé, que recoge, que adopta un poco en la manera que lo dice Haraway de hacer parentesco y no digamos, hijos. Es decir, cómo todos podemos crear redes de filiación y parentesco que no son, digamos, las de sangre, ¿no es cierto? Sí, y este proceso en el que estamos acá, pues es parte de eso, ¿no? De cómo se crean esas redes, filiaciones que conviven y perduran, ¿no?, en el tiempo. Buenísimo. Bueno, ¿una más o alguien quiere agregar algo más? Aprovecho, entonces meto una yo, si me permiten. Yo quería, a partir de lo que dijiste, Jorge, no sé si Jorge estás ahí, Jorge Andrés Osorio,
Perdón, Orrego, discúlpame. Porque una cosa que en el comité de lectura vimos de todos de los trabajos que están en esta mesa es esta distinción que hace Edgar Morin en el libro La cabeza bien puesta, ¿no?, que es un libro de epistemología muy interesante, entre lo que se llama conocimiento técnico y conocimiento sabiduría, ¿no? Que el conocimiento técnico sería el conocimiento específico, generalmente más vinculado a un pensamiento racionalista moderno, ¿no?, que está muy relacionado con lo que usted decía antes. En cambio, el conocimiento sabiduría sería el conocimiento que se pregunta por, bueno, mi relación con el mundo, la naturaleza, lo sagrado, el lenguaje, la historia, ¿no? Y lo que noto es que esta mesa está vinculada con esta cuestión, ¿no? Ya sea desde la idea de la naturaleza, desde la comunidad, bueno, desde la idea de la nutrición. Entonces, Jorge, yo te quería preguntar, porque tuvimos una ponencia ayer muy, muy valiosa, ya te digo, no sé si vos la pudiste escuchar, perdón que enseguida, de Mari Carmen Núñez Utrilla y Ana Laura Ramírez Ramos, Adentro de mí, mi experiencia sobre la visibilización de los cuerpos gordos en la escena teatral, ¿no? Y vos hablabas de tu condición de nutricionista y al mismo tiempo de teatrero, y decías que lo que para el nutricionismo era enfermedad o algo que había que corregir, el arte lo pensaba de otra manera, ¿no? Como cuerpos en diversidad. Me gustaría si podés contarnos un poquito más sobre esa tensión entre el saber técnico, digamos, del nutricionismo y el conocimiento, sabiduría, tal vez, que está proponiendo la relación con el cuerpo en el arte, ¿no? Listo. ¿Me escuchan? Sí, se oye Listo, muy bien. bueno. A ver, cuando llego a la nutrición en búsqueda de una respuesta, me encuentro con una patologización de los cuerpos, pero además de una patologización de una comida como receta, ¿cierto? Desde una mirada muy desde la perspectiva de las ciencias de la salud, muy organicista. Entonces empiezo ese estudio como, venga, voy a encontrar una respuesta acá, porque yo soy una persona gorda y siempre lo he sido. Entonces, bueno, pues estudiando nutrición voy a tener todas las herramientas para cambiar este cuerpo que siempre me han dicho que es un cuerpo que debe mejorar por salud. Estudio nutrición y me doy cuenta que el cuerpo es historia, ¿cierto? Que soy de una contextura grande, que cuando nací fui un bebé macrosómico, y en ese pensamiento, cuando yo ejercía como nutricionista en consulta externa, me encontraba con la angustia de pacientes que me decían, es que por más que yo hago todo lo que me dicen, no logro encajar en esos modelos o en esos números que ustedes como nutricionista me proponen. Y mi respuesta era, pues, es falta de voluntad, ¿cierto? Te falta seguir las reglas, no sé. Cuando empiezo a entender que el cuerpo, además, esas modelaciones, una cosa muy puntual, los nutricionistas medimos el índice de masa corporal, que para muchos es conocido, que es una clasificación. Ese índice de masa corporal lo creó un astrofísico belga en 1872 en las búsquedas o en la búsqueda de un cuerpo, como las medidas de un cuerpo hegemónico en hombres europeos, ¿cierto? Y se trasladan a nosotros básicamente porque los seguros de vida necesitaban generar puntos para poder cobrar más, cobrar menos. Entonces, partiendo de ahí, hoy todavía se utiliza ese índice de masa corporal para decir, tienes un cuerpo o por encima o por debajo de un estándar. En el teatro o en las artes, me encuentro con un tema de, pues, los cuerpos son cuerpos, y la patologización va más en respuesta finalmente a una industria farmacéutica, ¿cierto? A una industria de la belleza, a una industria, a un mercado que básicamente lo que busca es que el sujeto genere deje en manos del mercado lo que debe o lo que no debe comer, ¿cierto? Sin preguntarse, llegando como una enajenación, ¿cierto?
de la reproducción de los estándares y demás. Y lo que decía finalmente en mi ponencia, en el arte me encuentro que hay cuerpos. Es decir, hay cuerpos, que hay cuerpos enfermos, por supuesto, pero no está esa categorización de cuerpo gordo, cuerpo enfermo. Hay cuerpos gordos, ¿cierto? Entonces sí, más o menos ha sido mi experiencia como juntando estas dos áreas, ciencias de la salud y ciencias humanas. Buenísimo. Bueno, estamos ya sobre la hora. Habría mucho más para charlar. La verdad que han sido 3 ponencias muy valiosas. Les agradecemos enormemente. Les pido un gran aplauso para los ponentes, para Álvaro Iván Hernández y su equipo, para Jorge Andrés Orrego Chavarría y Diana Paola Torres Segoviano. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para los que están lejos y muchas gracias, Álvaro.